Bona tarda, benvinguts i gràcies per estar aquí en una tarda calorosa que gairebé recorda aquelles dels jesuïtes, però bueno. Aquesta tarda el tema, com teniu en el programa, tenim dues conferències. La primera és Efectes transfronterers dels conflictes armats africans, que va a càrrec de l'Ivan Navarro, que tinc al meu costat, que és investigador a l'Escola de Cultura de Pau de la UAB i del Grup d'Estudis Africans de la Universitat Autònoma de Madrid. Ell és canari, va estudiar a l'Autònoma de Madrid també, i porta molts anys d'experiència amb el tema aquest de conflictes en fronteres, particularment a Uganda. També és un dels factors que hi ha al darrere d'una publicació que us recomano molt. Clar, jo buscava informació sobre aquest noi, no? I llavors he trobat que hi ha una cosa que es diu Africaie, que és una revista online que us recomano molt, és molt interessant, és a dir, si tireu del fil, perquè els que us interessen aquests temes, que m'imagino que aquí us interessen aquests temes, allà trobareu moltíssima cosa. També el podeu seguir a Twitter i aquestes coses i tal. I avui ens parlarà, després d'un moment que tinc aquí apuntat de què parlarà, d'analitzar els efectes transfronterers que es produeixen en els conflictes armats africans, en gran part motivats per la porositat fronterera. També n'hem parlat, ahir vam parlar de la porositat fronterera, que la frontera no s'acaba a la frontera, sinó que està a molts llocs la frontera. Tenim porositat fronterera que incideixen en l'efecte de contagi a països veïns, spillover, el desplaçament forçós de persones, les crisis humanitàries, etc. Llavors tenim instruccions de l'organització a 5:15 plegar, amb la qual deixem un quartet d'hora abans. Jo diria que fins a les 5, més o menys, l'Ivan té la paraula. I després farem un torn de preguntes fins a d'un quart d'hora, perquè està demostrat que això no dura per gaire més. Si acabés abans, doncs ho faríem abans també. Però li cedeixo la paraula, que el que ell diu és molt més interessant que el que puc dir jo. Todo tuyo. Muchas gracias, Josep. Buenas tardes a tothom y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Haré la presentación en castellano. Ya decía Josep, aunque llevo ya un tiempo aquí en Cataluña, ya me tocaría hablar molt bé el catalán. Todavía estoy ahí trabajándolo, ¿no? En primer lugar, felicitar a Unipau, ¿no?, por este aniversario, 40 años, y agradecerle, ¿no?, el compromiso y el trabajo, ¿no?, que se hace desde este espacio, desde esta familia. En estos tiempos que corren es complicado mantener este tipo de espacios formativos, ¿no? Ya lo sabemos todas, ¿no? Cada vez es más complejo, ¿no?, poder tirarlos endavant también por los cambios que están habiendo, ¿no? Mucha gente ya trabaja de manera virtual y demás. Así que nada, para mí es un placer enorme estar aquí un año más en este curso de estiu. Y nada, yo soy Iván Navarro, soy investigador de la Escuela de Cultura de Pau, que es un centro de investigación adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona, como decía Josep. Y también participo en otros espacios como el Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid y en Africaie, ese blog que comentaba Josep, que llevamos un año un poco con una producción baja, ¿no? También un poco la precariedad, ¿no?, que tenemos desde la academia, desde la investigación, desde todo este tipo de espacios, ¿no?, que cuesta realmente que el mundo académico y que en general se apueste por ellos, ¿no? Y cada vez es más complicado también lanzar iniciativas, ¿no?, porque al final, al cabo de años no hay ningún apoyo y hacemos como podemos, ¿no? Dicho esto, aquí también hay otros compañeros y compañeras que trabajan en Africaie o que participan en Africaie, entre ellos el doctor Dagó, que no sé si sabéis que se acaba de doctorar hace una semanita. Celia Murias, que también está por ahí y demás, así que un placer estar aquí con vosotras esta tarde, ¿no? Como decía Josep, cuando Ares me contactó para preparar un poco la idea de la ponencia, estuvimos hablando como de diferentes posibilidades y al final acabamos pensando que podría ser interesante hablar de los efectos transfronterizos de la violencia política armada en el continente africano, ¿no? Unos efectos que ya ha enumerado Josep, ¿no?, que básicamente tienen que ver con el efecto contagio, con la porosidad de las fronteras, con la crisis del desplazamiento forzoso que tenemos hoy en el África subsahariana, ¿no?, con las crisis migratorias y con todo el tema de las crisis humanitarias, ¿no? Yo, dando una vuelta a la ponencia, pensaba que antes de hablar de los efectos me gustaría hablar un poquito también de las causas, ¿no? Y también primero presentar, que empezaré un poco la ponencia de esta manera, ponencia, presentación, diálogo, presentando un poquito una fotografía de cuál es la situación actual en materia de conflictividad armada del continente africano, para ver cuando hablamos de efectos transfronterizos qué estados o qué crisis están padeciendo esos efectos.
En segundo lugar, me gustaría hablar un poquito de las causas, por qué se producen estos efectos transfronterizos en algunos de los conflictos armados, ¿no? Yo voy a hablar de África subsahariana porque estoy más especializado en esa región, pero bueno, yo creo que la fotografía la podríamos aplicar a un montón de conflictos alrededor del mundo. Y al final hablaré un poquito de estos efectos para entender un poquito la dimensión, ¿no? Y el impacto que tienen las poblaciones, el que los conflictos armados se regionalicen o se transnacionalicen, crucen las fronteras e impacten a otras poblaciones, ¿no? Yo siempre que vengo a Unipau, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque coincide siempre con esta fecha. En la Escuela de Cultura de Pau, ahora mismo acabamos de sacar el informe Alerta. Cada año hacemos un informe, dos informes. Uno sobre negociaciones de paz, donde presentamos cuál es el estado global en materia de negociaciones de paz y procesos de paz a nivel mundial. Analizamos todos los procesos de negociación que hay en el mundo. Y el informe Alerta, que es este que tenéis aquí en pantalla, es un informe donde analizamos cuál es la situación global en materia de conflictividad armada y crisis sociopolíticas, ¿no? Lo acabamos de sacar ahora, analiza lo que ha sucedido en el 2023, ¿no? Siempre sacamos a mitad de año del siguiente año porque hay que acabar de trabajar y demás, ¿no? Nosotras este año identificamos a nivel global 36 conflictos armados, ¿vale? Son 3 conflictos armados más que el año pasado y 5 conflictos más que el año anterior. Y bueno, lo que estamos observando a nivel global es una evolución a peor de las crisis políticas armadas a nivel global, ¿no? Bueno, y aquí creo que no digo nada nuevo, ¿no? En este foro, ¿no? La situación cada vez a nivel global se está complejizando cada vez más, ¿no? Yo me voy a centrar en hablar de África subsahariana, ¿no? Cuando hablamos de esos 36 conflictos armados que tenemos hoy a nivel global, la mitad de ellos, 18, están ubicados en el continente africano, ¿vale? Y aquí hay 2 elementos que me parecen interesantes. Por un lado, en la mayoría de los conflictos armados, el cuadro también, o el mapa, muestra en rojo aquellos conflictos armados que son de gran intensidad, ¿vale? Como veáis, la gran mayoría de los conflictos armados a nivel mundial son de gran intensidad. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. Cuando nosotros hablamos, los centros de investigación hablan de conflictos armados o de guerras de alta intensidad, se refieren a conflictos armados que provocan al año 1000 víctimas mortales. Cuando hablamos de 1000 víctimas mortales, estamos hablando de un conflicto armado de alta intensidad, ¿vale? Algunos le llaman conflicto armado de alta intensidad, otros centros de investigación hablan de guerras totales, de guerras intensas, ¿vale? Pero 1000 víctimas mortales implica un nivel de violencia enorme, ¿vale? Yo me gusta decirlo porque, claro, ahora estamos viendo lo que sucede en Gaza. En Gaza no va ni un año desde que empezó la violencia a partir de principios de octubre del 2023, ¿no? Los datos de la última semana hablan de cerca de 40.000 víctimas mortales. 40.000 víctimas mortales provocadas por un actor estatal, o sea, el gobierno de Israel, ¿no? Yo creo que está bien también que dimensionemos y que veamos la locura que estamos viviendo hoy en día, porque realmente es denunciable, ¿no? Lo que está sucediendo a nivel internacional, de manera particular lo que sucede en Gaza, y la inacción de la comunidad internacional frente a lo que pasa en los territorios palestinos, ¿no? Hablando de África, ¿no? Una de las características de la conflictividad global y de la conflictividad particularmente en el continente africano es la naturaleza de los escenarios de violencia política armada, ¿no? Hemos pasado en los últimos 50 años, ¿no? Desde el final de la Guerra Fría hasta la actualidad, de unos conflictos armados que anteriormente eran conflictos armados que enfrentaban normalmente 2 potencias, ¿no? 2 estados que se enfrentaban con ejércitos, a conflictos armados que se producían al interior de los estados, normalmente un actor irregular, una guerrilla, una insurgencia, un grupo rebelde contra un estado, ¿vale? Que eran conflictos básicamente de carácter interno o que tenían unas dinámicas muy internas y que no solían afectar a los países vecinos, a que la mayoría de los conflictos armados hoy a nivel mundial son conflictos que se les denomina, bueno, por lo menos la escuela lo denominamos así, conflictos armados internos internacionalizados. Es decir, que surgen o que las causas fundamentales o principales del origen de la violencia tienen que ver con causas locales, nacionales, pero que por alguna razón se acaban regionalizando y acaban afectando a países vecinos, ¿vale? ¿Cuáles son algunas de esas razones? Aquí os he puesto algunas de ellas, ¿no? Una, que algunos de los actores que participan en la contienda es extranjero, llámese un gobierno, una misión internacional, una guerrilla que viene de fuera, etcétera. 2, que algunos de los actores, en este caso principalmente los movimientos irregulares, las guerrillas, reclutan y operan o tienen bases desde el extranjero, ¿vale? Eso también internacionaliza el conflicto, normalmente estas bases en los países vecinos. O 3, que la disputa, o sea, la violencia se extiende a los países vecinos, ¿vale?
Aquí podéis ver, de los 18 conflictos armados que hay en el continente africano, el 70% tienen estas características. Solamente hay 3 conflictos en África actualmente que son de carácter interno, es decir, que afecta a una región concreta dentro del país, que es el de Etiopía, en la región de Amhara, el de Congo, en la zona oeste del país, no en la zona este, ¿vale? En la zona oeste del país, que el año pasado ha habido un brote de violencia en el 2023, y un conflicto que se sitúa en Somalilandia, que es una región declarada independiente de facto de Somalia y que también tiene unas dinámicas de violencia muy particulares que afectan a ese territorio. Hay 2 conflictos armados que nosotros consideramos de carácter internacional, es decir, hay una gran cantidad de actores armados participando en las disputas de la violencia, principalmente gobiernos, pero también movimientos irregulares, que son la República Democrática del Congo del Este, que luego lo veremos un poco, y el Sahel Occidental, ¿no? No sé si aquí me suenan algunas caras, creo que gente estuvo en el curso, hace 2 años fue el del Sahel. ¿No? Que ahí hablamos un montón del tema del Sahel y demás, bueno, pues estas dinámicas, ¿no?, de qué actores participan en el Sahel Occidental. El resto de los conflictos, los que veis ahí enumerados en la parte de abajo, todos son, según nuestro criterio, internos internacionalizados, porque la gran mayoría de ellos están afectando a países vecinos o hay participación de actores foráneos o hay reclutamiento en otros lugares, ¿vale? ¿Qué sucede? En el continente africano, normalmente hablamos de unas crisis que empiezan de carácter local, o sea, que son muy focalizadas en un punto concreto del territorio donde surge el escenario de violencia, y con el paso del tiempo esas crisis se van amplificando y van afectando a una gran parte del país o a los países vecinos, ¿no? O sea, nosotros hablamos que estamos con guerras localizadas, porque ni siquiera afectan a todo el territorio, es como si estuviésemos aquí en el Estado español y hay un conflicto armado en Cataluña, pero no tiene nada que ver en Galicia, por lo tanto no es un conflicto armado que afecte a todo el Estado español, sino simplemente en Cataluña, ¿no? En muchos países del continente africano y a nivel global ocurre lo mismo. Hay un conflicto en una región concreta y de repente, que son conflictos muy localizados, y por algunas de las razones esos conflictos con el paso del tiempo acaban extendiéndose, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, 3 imágenes, ¿no? Una de ellas es la República Democrática del Congo, el conflicto que tiene lugar en el este de la República Democrática del Congo, la región de los Ituris y del Nord Kivu, que hace frontera con Uganda, con Ruanda, con Burundi. Es un conflicto que está focalizado ahí en el Congo, pero que luego veremos cómo tiene unas dimensiones regionales importantes. En el centro tenéis el mapa de Sudán, un país que hasta hace el 2011 era todo lo que veis en el mapa, luego en el 2011 se dividió porque Sudán del Sur se independizó del norte del país, ¿no? Ahí habían diferentes conflictos que los tenéis ahí marcados, localizados, que solamente afectaban a esa región. Uno de ellos seguramente os suena, ¿no?, el conflicto de Darfur, ¿no? Porque bueno, ha habido como mucha prensa, muchos actores y actrices de Hollywood también se han manifestado en apoyo al fin del genocidio en Darfur y demás, ¿no? Y luego del otro lado tenéis a Nigeria, otro país también que tiene diferentes focos de violencia que no tienen nada que ver uno con el otro, ¿no? En el norte Boko Haram, en el centro conflictos pastoralistas y comunidades ganaderas, en el sur la violencia en el delta del Níger provocada por el petróleo, luego está Biafra, que no sé si os suena Biafra, ¿no? Las personas más mayores os recordaréis de la guerra civil en Biafra, ¿no? Y eran conflictos como que no dialogaban entre ellos. Las dinámicas, los actores, las demandas eran diferentes, ¿no? Entonces, hemos pasado de este tipo de guerras localizadas. De hecho, nosotros identificamos en algunos casos que un país puede tener varios escenarios de violencia, ¿no? Porque son guerras que no tienen nada que ver una con otra, ¿no? Y lo que nos encontramos hoy en día es guerras completamente transnacionalizadas o transfronterizas, ¿no? Algunas de ellas. El caso de Mali, ¿no? El caso de Mali, cuando empieza el conflicto armado en Mali, el conflicto armado afectaba al inicio, en el año 2012, solamente al norte de Mali, a lo que se le llama la región de Azawad. Estaba concentrado ahí. De hecho, la demanda principal de los movimientos tuareg que peleaban o que iniciaron la guerra en el norte de Mali en enero del 2012 tenía que ver con el autogobierno de la región de Azawad. De hecho, se declara la independencia de la región de Azawad, ¿vale? Esto pasa en el 2012. En la actualidad, toda la región de Mali, del norte, del centro, todo Burkina Faso y el suroeste de Níger está afectado por estas dinámicas de violencia. Ya no hablamos del conflicto en el norte de Mali solamente, sino hablamos del conflicto armado en la región del Sahel Occidental, ¿vale? Os quiero presentar como algunas de las fotografías para entender esto, lo que sucede en el continente africano. Esta es la región del lago Chad. Perdón por el mapa que se ve fatal.
La región del lago Chad. Esto es Nigeria, aunque no se vea bien, ahí se ve Nigeria, que hace frontera con Camerún, con el Chad y con Níger. El conflicto en Nigeria, no sé si os suena Boko Haram, ¿sí? Bueno, también ha tenido como mucho eco, ¿no?, en la prensa por las barbaridades que han hecho. Empieza en el norte de Nigeria en el año 2009 y está focalizado en el norte de Nigeria hasta el año 2012. En el año 2012 el conflicto del norte de Nigeria se expande y ahora afecta ya de lleno al norte de Camerún, al sur de Chad y al sureste de Níger, la región de Difa. O sea, un conflicto completamente regionalizado que acaba afectando a toda la zona del lago Chad, porque bueno, la zona esa es donde está el famoso lago Chad también, que se está quedando ya sin agua hace tiempo, pero bueno, acaba afectando a 4 estados, ¿vale? Esto es Sudán, hoy. No sé si sabéis, pero Sudán lleva años en escenarios de violencia. Después de la independencia de Sudán del Sur, se acaba esa guerra, que había sido la guerra más importante que había afectado a Sudán desde la independencia, pero la independencia de Sudán del Sur, acordada mediante referéndum en el acuerdo de paz, cuando acaba el conflicto armado en Sudán en el año 2005, da como resultado que el pueblo sursudanés se pueda decidir en referéndum si quería mantenerse con Sudán o si quería independizarse, ¿no? El 98% de la gente sursudanesa salió a votar en el año 2011 y eligieron independizarse. Se dividió el país. Y ahí parecía que acabaría ya el escenario de violencia en Sudán, ¿no? Bueno, en Sudán ese escenario de violencia se mantuvo, entre otras razones porque el conflicto armado en Darfur, que sería la frontera oeste del país que da con Chad, se mantuvo activo, y otras regiones del país, que son 2 regiones en el sur del país, como son Kordofán Sur y Nilo Azul, exigieron también poder decidir si querían pertenecer al sur o si querían pertenecer al norte, porque no fueron actores que se les permitiese votar en el referéndum, ¿no? Entonces ahí empezaron otros conflictos armados, que se mantenían hasta la actualidad, pero el año pasado, en abril del 2020, empieza una nueva guerra en el país. No sé si habéis oído un poco los medios de comunicación. Un nuevo conflicto armado entre 2 actores diferentes, que es el ejército de Sudán y un grupo paramilitar que pertenecía al ejército de Sudán, que se llama la Rapid Support Force, que eran los que habían cometido el genocidio en Darfur, y empiezan a pelear entre ellos 2 por el control del país, ¿no? Este conflicto también lo que hace es extenderse en todo el país. Ya la violencia no solamente está en Kordofán, en Blue Nile o en Darfur, sino que principalmente se concentra en Jartum, que es la capital de Sudán, y que se empieza a expandir también a otras zonas, ¿no? Yo voy dejando aquí como claves, ¿vale? Esta es la República Democrática del Congo que comentábamos antes. Un conflicto que también inicia en el este del país, en lugares muy localizados, y que poco a poco va afectando a casi toda la región del este del país y a los países vecinos. Un conflicto que también se origina, para aquellas personas que seáis más mayores como yo, en el año de 1996, y que viene del genocidio en Ruanda en el año 1994, ¿no? Que tiene que ver con una crisis interna en Ruanda que acaba en un genocidio, y ahí, bueno, si queréis también podemos hablar del papel occidental y las vergüenzas occidentales, ¿no? Y que a partir de ahí acaba generando un efecto de boomerang y acaba afectando al este del Congo, principalmente porque la mayoría de los genocidas ruandeses huyen al este de Congo, y a partir de ahí se empieza a generar una dinámica de violencia que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Este es el del LRA. ¿Os suena Joseph Kony? ¿Sí? Bueno, esto es un grupo armado ugandés que se llama el Lord Resistance Army, el Ejército de Resistencia del Señor. Se hizo famoso hace algunos años porque una ONG estadounidense hizo una campaña para que capturasen a Joseph Kony, y la administración de Barack Obama se hizo viral la campaña, ojo. Y cuando se hizo viral, la administración de Barack Obama reaccionó y envió 100 marines para tratar de encontrar a Joseph Kony, entre otras cuestiones porque es el responsable de haber secuestrado a más de 15.000 niños y niñas de Uganda, ¿no? El conflicto del Lord Resistance Army estaba ubicado en el norte de Uganda, básicamente eran las regiones Acholi y Teso, pero en la zona norte del país, ¿no? Con el paso del tiempo, esa mancha que veis ahí es el accionar del Lord Resistance Army hasta el día de hoy. Bueno, al día de hoy ya realmente la capacidad militar del grupo es mínima, pero es un conflicto que surge en el año 1986 y que más o menos se mantiene hasta la actualidad. Un conflicto que no ha salido mucho en la prensa hasta que se hace viral, porque el Lord Resistance Army de Joseph Kony, entre sus principales demandas políticas estaba la implantación de los 10 mandamientos de la ley de Dios como constitución política en Uganda. O sea, es un grupo fundamentalista cristiano.
Esto a nivel de fotografía, ¿no? Podríamos hablar de otros conflictos armados en el continente africano que también están con unas dinámicas de regionalización y que están afectando a otros pueblos y a otros estados, ¿no? Podríamos ir al norte de Mozambique para hablar del conflicto en Cabo Delgado, podríamos irnos a Somalia y ver el impacto que tiene Al-Shabaab en Kenia, en Uganda y en otros países de la región, República Centroafricana. Cualquier conflicto que metamos dentro del foco, vamos a ver que tiene unas dinámicas de regionalización y de impacto de la violencia importantes, ¿no? Y yo, ¿por qué quiero hablar de África subsahariana? Pero claro, si nos fuéramos al conflicto en el Kurdistán, o si nos fuéramos al conflicto en Nagorno-Karabaj, o nos fuéramos al conflicto en Ucrania, o nos fuéramos a la gran mayoría de conflictos armados, los impactos transnacionales que tiene la violencia son enormes, ¿no? Yo quizás quitaría algunos conflictos, como los que he puesto al principio, y sobre todo algunos conflictos que se producen en el sudeste asiático, en Filipinas, también por el carácter de archipiélago de Filipinas, que es más complicado que un conflicto pueda afectar a países vecinos, ¿no? al ser islas, ¿no? Pero en general, la gran mayoría de los conflictos armados tienen efectos regionalizados, transfronterizos, que acaban afectando a poblaciones del entorno, ¿no? ¿Cómo voy de...? ¿Por qué se produce esto? ¿No? Hay un montón de factores que nos ayudan a explicar la regionalización de la violencia. Yo he identificado hoy 3 y un cuarto que sería un poco los impactos para presentarnos una fotografía. Voy a pasar un poquito de puntillas, porque no da tiempo evidentemente de analizar todo, con cariño, lo voy a hacer lo más riguroso posible, pero bueno, siempre tenemos este dilema con las personas que estamos en los estudios africanos de tratar de no simplificar, ¿no?, las realidades de lo que sucede al sur del Sáhara, porque es algo que ya se ha hecho durante muchísimo tiempo por parte de medios de comunicación y nos cuesta muchísimo tratar de explicar lo que sucede al sur del Sáhara, tratando de darle un poquito más de rigor y superar la simplificación, ¿no?, y la mirada incluso racista, ¿no?, que se tiene para explicar, ¿no?, qué sucede en África, ¿no? Pues en África siempre son cuestiones étnicas o siempre tienen que ver con la avaricia por el control de los recursos y este tipo de cuestiones, ¿no? Ya os pido perdón, pero bueno, voy a tratar de dar como algunas claves para entender como algunos de estos elementos, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la permeabilidad de las fronteras africanas, ¿no? Ya lo decíamos también al principio, ¿no? Aquí no entraré en la época de la colonización y la descolonización, si las fronteras se mantienen o no se mantienen, quién tomó esa decisión o quién no tomó esa decisión, pero es verdad que las fronteras africanas son eminentemente porosas. Entonces, los estados no tienen la capacidad de controlar el 100% de sus fronteras, como tampoco lo tiene ningún estado del mundo, ¿no? Mira, en España, por ejemplo, buscaba el dato esta mañana, tenemos 1.292 kilómetros de fronteras terrestres. Principalmente son con 2 estados, con Portugal y con Francia. Y luego, bueno, una parte con Andorra, una parte con Gibraltar, Ceuta y Melilla, con Marruecos, ¿no? Claro, ni siquiera España tiene la capacidad de controlar el 100% de esas fronteras, ¿no? Imaginar, yo qué sé, toda la frontera del Pirineo, pues se pueden controlar a lo mejor las carreteras, pero a otra gran parte de los cursos fronterizos por pie no puedes controlar, ¿no? Estos son los kilómetros cuadrados de fronteras que tienen algunos de estos estados que están en conflictos armados, ¿no? La República Democrática del Congo tiene 9.000 kilómetros de frontera. La República Democrática del Congo, con unas infraestructuras lamentables, producto también de la colonización belga, ¿no? Hace frontera con 9 estados. Por lo tanto, es muy fácil que los conflictos congoleños acaben afectando a terceros países y que conflictos en terceros países acaben afectando a la República Democrática del Congo, ¿no?, por esa incapacidad de controlar la soberanía, ¿no? Mali tiene 7.243 kilómetros cuadrados, Sudán 6.000 y pico, Nigeria 4.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, un elemento importante tiene que ver con la incapacidad de controlar las fronteras por parte de los estados soberanos africanos, ¿no? Las fronteras siempre son un flujo, pues, de personas, de armas, de contrabando, un poco de bienes, ¿no?, un poco de todo, ¿no? Y esto es uno de los elementos fundamentales que ayuda a entender por qué se produce este efecto regionalizador cada vez que estalla un conflicto en algunos otros estados, ¿no? Entre otras cuestiones, por ejemplo, movimientos armados buscan refugiarse en un país vecino, porque así no puede el país con el cual están combatiendo, por temas soberanías, no puede entrar al otro estado a combatirlos, ¿no? Y mucho de este territorio que hay alrededor de ciertas fronteras, por ejemplo, la frontera del Congo con Uganda o con Sudán del Sur o con la República Centroafricana, son parques nacionales, son selvas. O sea, es imposible entrar ahí para controlar nada, ¿no? Entonces, bueno, esto es un elemento, lo dejo ahí para luego retomar si queréis en el diálogo.
Otro factor tiene que ver con lo que la academia habla de la mala vecindad. Yo lo pongo entre comillas, porque no me gusta mucho el término, pero bueno, básicamente lo que viene a dibujar este elemento es, cuando tú estás rodeado de países que poseen una inestabilidad importante, elementos de conflictividad armada, conflictos armados, crisis sociopolíticas, tensiones, etcétera, eso va a acabar teniendo un efecto contagio en tu Estado, ¿no? Y luego yo añadiría otra cuestión, ¿no? Que es lo que tiene que ver con las guerras proxy o de proximidad por delegación. Cuando esa mala vecindad, aparte, las relaciones entre los dos estados son malas, o sea, se llevan muy mal esos dos estados por razones políticas, económicas o por lo que sea, en el continente africano, igual que ha pasado en otros lugares del mundo, se suele generar esta relación de yo apoyo a las rebeliones internas de tu país para que te golpeen, y el gobierno de este país apoya las rebeliones internas de mi país para que me golpeen, ¿no? Esto es una fotografía de las guerras proxies en el continente africano, en el Cuerno de África, en la década de los 80-90, ¿vale? Donde el gobierno de Sudán apoyaba las rebeliones en Etiopía, el gobierno etíope apoyaba las rebeliones sursudanesas para acabar con el régimen de Jartum, el gobierno de Uganda apoyaba la rebelión del sur de Sudán y el gobierno de Jartum, árabe musulmán, apoyaba la rebelión del Lord Resistance Army, cristiano, para que acabase con el gobierno de Uganda, y así, lo mismo con Somalia, Somalia con Kenia, Uganda con la República Democrática del Congo, la República Democrática del Congo en aquel momento con Kabila contra Uganda, y estas dinámicas de guerras proxy, es verdad que ahora mismo son menores, se han estado produciendo durante muchísimo tiempo en el continente africano, ¿no? Esto es el Congo. Os vais a acordar ya del mapa del Congo, lo vais a guardar ahí en la memoria, ¿no? Esta es la República Democrática del Congo. Las armas significan aquellos países que están en situación de conflictividad armada hoy. O sea, el Congo tiene una guerra que sobre todo afecta al este del país y ahora una que afecta al oeste. Pero claro, tiene arriba a la República Centroafricana con un conflicto armado entre balacas y selecas que lleva ya desde el año 2003. Tiene del otro lado a Sudán, en este caso Sudán del Sur porque ya se independizó, con un conflicto armado también que empezó en diciembre del 2013 y que se mantiene hasta el día de hoy, en que bueno, hay un acuerdo de paz firmado, pero la violencia sigue estando en el país, ¿no? Tiene la frontera noreste a Uganda, de donde es el Lord Resistance Army, y el ADF, que es uno de los principales movimientos armados que opera hoy en día en el Congo, pero que es ugandés, musulmán este. Tiene a Ruanda, tiene a Burundi con un conflicto armado también, tiene a Tanzania, el único país que tiene cierta estabilidad ahí, y al sur tiene una situación más tranquila, ¿no? Y luego, si nos vamos un poquito más lejos, hacia aquel lado, pues tenemos a Etiopía con otro conflicto armado, tenemos a Somalia con otro conflicto armado que afecta a Kenia y tenemos a Mozambique en la parte de abajo, ¿no? Que hace frontera con Tanzania, con otro conflicto armado en el norte. Esto es el elemento de la mala vecindad. Claro, un país como Congo, cuando tiene alrededor de él 9 estados, de los cuales 6 están en guerra, pues es muy complicado que la población congoleña no acabe padeciendo los efectos de esta, ¿no? Esto es lo que os decía antes, el conflicto de Mali, que ha pasado un poco lo mismo. Este mapa del 2012, los puntos son el número de muertes producidas por batallas, atentados terroristas, etcétera, que se producían en el país en el año 2012 cuando empieza la guerra. El último gráfico es los mismos eventos a quienes están afectando ahora. 2012 se concentraban en Mali, sobre todo en el norte de Mali, aunque ahí hay algunos lugares más en el centro. 2021 es un despapalle. Desde hace años en el continente africano también estamos viendo una dinámica también importantísima que es el auge de los golpes de Estado. Yo también lo hablamos creo que aquí en Unipau hace un par de años. Esta es un poco la fotografía de golpes de Estado que hay en el continente africano, ¿no? Desde los años 60 hasta el 2022. Ha habido un periodo de caída de golpes de Estado y en la actualidad un periodo de incremento de golpes de Estado, ¿no? Aquí os he señalado un poco los últimos golpes de Estado producidos desde el año 2012. Ahí el mapa de los países que tienen gobiernos golpistas que son expulsados de la Unión Africana o de la CEDEAW de manera concreta, pero ahí también hay un efecto contagio. Por ejemplo, todos los países del Sahel occidental, absolutamente todos, que empiezan la guerra en el norte de Mali, en Burkina Faso y en Níger, los 3 países están regidos hoy por juntas militares. Los 3. Todos han llegado al poder a partir de golpes de Estado debido a la inseguridad en el país, que también es un efecto contagio. Se produce un golpe de Estado en un país, la Unión Africana no reacciona como debería reaccionar, la comunidad internacional hace exactamente lo mismo,
y lo que hace es genera el efecto de impunidad por parte de los militares en la política africana. Algunos golpes de Estado con mayores razones, otros con menos razones, pero lo que está claro es que es una usurpación, ¿no?, de los derechos de la ciudadanía en cada uno de estos países, ¿no? Y este efecto contagio también lo estamos viendo en el continente africano, ¿no? Hoy tenemos golpes de Estado en Guinea, o sea, juntas militares en Guinea, en Mali, en Burkina Faso, en Níger, en Togo, en Sudán, en Chad, pero en Chad la comunidad internacional dice bienvenida a esta porque estos sí nos caen bien, y así nos va. Otro factor, la multiplicidad de actores. Claro, aquí también hemos pasado, ¿no?, de tener dos actores que combatían en una guerra, un actor clásico, un Estado y una guerrilla, por así decirlo, o dos Estados que combatían en una guerra. Hoy en día hay un caleidoscopio de actores impresionante. Y esos también, los intereses, las motivaciones de esos actores también hacen que la violencia se transnacionalice por diferentes razones, ¿no? Esta es la fotografía de Mali de hace unos años, hoy en día ya ha cambiado. Pero ahí encontramos actores armados, irregulares, que tienen que ver con movimientos que luchan por la independencia de Azawad, con los movimientos unionistas que luchan por que se mantenga el país entero, y con movimientos de corte yihadista que tienen unas agendas que no tienen nada que ver con el autogobierno y que también están presentes en el país desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Hoy en día, la red vinculada a Al-Qaeda y los grupos vinculados al Estado Islámico, ¿no? Esta es la fotografía de actores armados en el este de la República Democrática del Congo. Creo que hace un par de años, no sé ahora cuántos haya, muchos son milicias comunitarias, grupos de autodefensa y tal. Se habían identificado cerca de 120 actores armados en la región. Algunos de origen ruandés, tutsis ruandeses, hutus ruandeses, otros de origen burundés, tutsis burundeses, hutus burundeses, otros de origen ugandés, el LRA, el ADF, otros de origen congoleño, evidentemente. Pero un montón de actores que cada quien tiene una agenda diferente con intereses también diferenciados, ¿no? Bueno, voy saltándome alguna, porque si no, no me va a dar tiempo. Este es otro actor que está presente en muchos conflictos armados. Ahora se suele poner más el foco en ellos, porque justamente están operando en la guerra en Ucrania. Entonces, ¿qué actor importante opera en la guerra de Ucrania? ¿Os suena? Wagner. O sea, aquí este gráfico habla de las compañías de seguridad aprobadas, cuál había sido el porcentaje de contratistas privados en conflictos armados, desde la guerra de Corea hasta, ahí pone Carnley porque fue el momento que se estaba produciendo, la guerra de Irak, la guerra de Irak, aquella guerra ilegítima, ese era el número de contratistas privados en el ejército estadounidense. Había más mercenarios o contratistas privados, como queréis llamarlos, que soldados desplegados. Claro, durante mucho tiempo esto se ha ido ocultando, porque los intereses eran mercenarios que venían de Blackwater o de empresas vinculadas a la administración de Estados Unidos. Hoy en día, claro, tiene una relevancia mayor porque es como, Wagner en Ucrania, son los mercenarios que tal, ya bueno, es lo que lleváis haciendo vosotros en un montón de guerras, ¿no? Y en el continente africano también están presentes. Ahora ya no se llaman Wagner, ahora se llaman Africa Corps. Han cambiado la nomenclatura a partir del intento de golpe de Estado que hicieron en Rusia, después del conflicto ucraniano, pues han cambiado el liderazgo y han cambiado un poco todo, ¿no? La foto de abajo, para que veáis, es una foto que saca las fuerzas especiales ucranianas combatiendo en Sudán, porque en Sudán está presente Wagner, para atacar los intereses de Wagner, de Rusia, en los países donde está presente. O sea, esta fotografía publicada por las Fuerzas Especiales Ucranianas en redes sociales, tenéis el link si queréis entrar, los soldados son fuerzas ucranianas, el territorio es Sudán, y a las personas que han detenido, dos paramilitares de la Rapid Support Force sudaneses, y la persona blanca que se ve ahí, combatiente ruso de la Wagner. O sea, para que veamos un poco cuál es el caleidoscopio y la complejidad, ¿no? Cuando tú ves esto, dices, ¿pero qué hacen los soldados, fuerzas especiales de Ucrania combatiendo en Sudán? ¿No tienen ya lo suyo con defender su país? Pues vemos como en conflictos armados en el continente africano están estas dinámicas geopolíticas a nivel global también muy presentes, ¿no? Y otros muchos actores como, yo sé, misiones de mantenimiento de paz de Naciones Unidas, la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, bueno, un montón, ¿no? Y despliegue de coaliciones ad hoc antiterroristas que también contribuyen a contener la violencia o a expandir la violencia.
Yo creo que aquí ya Davos seguramente en su charla anterior ha hablado un poquito de cuál es la responsabilidad occidental también en algunos de los conflictos, y si no luego podemos discutir, ¿no? Esto, por ejemplo, es en Mali, en Burkina Faso y en Níger, desde que empieza el conflicto armado, el gobierno de Mali solicita a Francia la intervención para poder parar la oleada yihadista, ¿no? Francia despliega tropas. Primera misión que se despliega en el país en el año 2013. La Unión Europea ya estaba en formación, ¿no? Con el paso del tiempo, la guerra se va regionalizando, ya no solamente Mali, ahora también es Burkina Faso y en Níger. Y los actores que participan en la contienda también se van expandiendo, ya no solamente Francia. Naciones Unidas pone en marcha una misión de mantenimiento de la paz en el país. La Unión Europea pone en marcha diferentes misiones de formación militar a tropas nigerinas y malienses. ¿Quién más está por ahí? Los grupos de la región, Mali, Nigeria y Burkina Faso, más Mauritania y Chad, ponen en marcha una misión antiterrorista para combatir a las insurgencias, ¿no? De unos 5.000 soldados desplegados. La Unión Europea pone en marcha en el año 2021 la Takuba Task Force, no sé si sabéis lo que es, pero es la primera misión de élite que la Unión Europea envía a una zona de conflicto. Son fuerzas especiales de 11 países más los países de la región, ¿no? España no tenía ahí despliegue de tropas, ¿vale? Y abajo es el gráfico del número de muertes que va produciendo la violencia. Me levanto un momento. Estamos aquí, ninguna misión internacional desplegada. En el año 2020 estaban todas las misiones desplegadas, todas, menos Takuba, que estaba por entrar. El año 2021, y si pusiera los datos del 2024, va creciendo. Este es el número de muertes que va generando la violencia en los países. O sea, la violencia no solamente se regionaliza, sino que también se intensifica contra la población civil. Y hay una de las demandas de la gente de la región, ¿no? Y claro, la gente dice, ¿por qué la gente en Mali y en Burkina defiende los golpes de Estado en la región? Pues una parte tiene que ver con la irresponsabilidad occidental y con la incapacidad occidental, ya no de contener la violencia, sino de proteger a la población. Y luego están los impactos. ¿Cómo? O sea, estas son como algunas de las características, ¿no? Que yo creo que ayudan a entender, ¿no? La permeabilidad de las fronteras, el carácter multiactor, y el segundo que dije fue y la mala vecindad. Yo creo que ayudan a entender por qué la guerra se va regionalizando y se va amplificando a otros lugares, ¿no? Y después está el tema de los impactos, ¿no? Que básicamente yo podemos hablar de un montón de impactos, pero yo me centraría en tres, también por cuestión de tiempo. Uno, el que tiene que ver con las víctimas mortales, que ya acabo de hablar un poquito de él en el caso de Mali, Burkina y Níger. Otro que tiene que ver con el desplazamiento forzoso de personas y otro que tiene que ver con las crisis humanitarias, ¿no? Aquí no os voy a decir nada nuevo y nada que no sepáis ya, ¿no? Bueno, esos son los datos de Mali. El puntito ese amarillo que yo había puesto ahí era para otra sesión que habíamos tenido hace tiempo, donde hablábamos del acuerdo de paz de Mali. En Mali se firmó en el año 2015 un acuerdo de paz. Y claro, el acuerdo de paz ha sido incapaz de poner fin a la violencia. De hecho, desde que se firma el acuerdo de paz, la violencia no ha hecho más que crecer y expandirse, ¿no? Esto es un poco para ilustrar que un acuerdo de paz es un momento súper importante en un conflicto armado para tratar de contener y parar la violencia, pero que luego hay que aplicar las cláusulas del acuerdo de paz para realmente poner fin a la violencia, ¿no? Que la firma es importante, pero que no es el final del camino, ¿no? Y bueno, y cada año en Mali, y en Burkina y en Níger, el porcentaje de muertes pues ha ido aumentando, da igual quién esté desplegado. Y ahora lo mismo, ahora ya todas estas misiones que os decía antes, Francia ya está fuera de la región, ha salido por completo, la Unión Europea ha cerrado todas las misiones en la zona. Hace un par de semanas Estados Unidos acordaba con el gobierno de Níger la salida de la base militar que tiene Estados Unidos en Níger, en Agadez, que es la base más grande de drones que tiene el Africone en África Occidental. El grupo de Sahel G5 también se disolvió por completo. Han salido todos, porque las juntas militares han roto relaciones con estos actores, ¿no? Principalmente con Francia y a partir de ahí con la Unión Europea y con los demás actores. Y ha entrado un nuevo actor que lleva años, Wagner, bueno, ahora Africa Corps, que lleva desde el año 2020 más o menos en Mali y que poco a poco ha ido entrando. Hace poco se firmaba, creo que fue hace semana y media también, el acuerdo de seguridad, de cooperación y defensa entre Rusia y Níger, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero la situación sigue siendo la misma. O sea, la llegada de las juntas militares a la región, que dijeron, tomamos el control del Estado para proveer seguridad, los números no bajan, los números siguen para arriba.
hecho, hoy en día, la gran mayoría de las víctimas mortales se concentran en Burkina Faso, ya no en Mali, sino de hace años, la gran mayoría de las víctimas mortales de los 3 países son burkineses. Esto es una imagen también interesante. Lo que muestra es el número de víctimas mortales que ha sido provocado por actores con agendas yihadistas en África, por año. ¿Quiénes son estos actores con agendas yihadistas? Todos los grupos vinculados a Al-Qaeda, todos los grupos vinculados o que le han jurado lealtad al Estado Islámico. Creo que está separado Al-Shabaab, el ADF, pero todos grupos con agendas yihadistas. Cada año aumenta. Estos son datos del año pasado. Aumentó un 20% el número de víctimas mortales que han provocado estos actores en todo el continente africano. Cerca de 23.000, más de 23.000 víctimas mortales. Yo aquí quiero rebobinar. Vamos a Gaza. En Gaza, 40.000 muertos provocados por el gobierno de Israel. En África, 23.000 víctimas mortales en el 2023 provocados por todos los actores del mal. Al-Qaeda, Estado Islámico, Boko Haram, Al-Shabaab, todos. No le llegan ni a la mitad. Y aquí, claro, también hay una responsabilidad importante, ¿no? ¿Por qué muere la gente? Pues porque hay armas. ¿Y dónde está? ¿Cuál es el problema que tenemos con las armas? Aquí en Cataluña, por suerte, tenemos grupos que trabajan un montón en la parte del comercio de armas, ¿no? Estos son los datos del 2022. No me ha dado tiempo a sacarlos de este año, pero bueno, yo creo que ahora irán un poco por ahí, ¿no? Los 5 países que exportan más armas a nivel mundial. El primero, Estados Unidos, el segundo, Rusia, el tercero, Francia, el cuarto, China, el quinto, Alemania. El séptimo aparece por ahí, el octavo aparece por ahí, España. ¿De qué os suenan estos países? ¿Quiénes son? Los 5 miembros permanentes con derecho a veto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Voy para atrás otra vez. Estados Unidos, Rusia, Francia, China, Alemania. Alemania se cuela ahí, que Alemania no está en el Consejo de las Naciones Unidas por lo que hizo, ¿no? Pero Inglaterra, Reino Unido sí está, y está 2 más atrás. Estos son los 5 países garantes, porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, su mandato es garantizar la paz y la seguridad global. Y son los 5, 4 más el séptimo, mayores proveedores de armas del mundo. Y es que no proveen pocas. Entre los 5 primeros proveen el 76% de las armas globales. Yo lo dejo por ahí. Víctimas mortales, crisis humanitaria. O sea, si cogéis, por ejemplo, esta es la foto de este año, hay un centro vinculado a las Naciones Unidas que mide las crisis humanitarias que hay a nivel global. Básicamente las crisis humanitarias a nivel global las causas tienen que ver con 3 elementos principales, ¿no? Los conflictos armados, la crisis climática y la pobreza, la desigualdad, ¿no? A partir también de la crisis de la COVID-19, pues esto también se amplificó un poco más, ¿no? Pero si cogéis un mapa de las crisis humanitarias y lo ponéis del mapa de la conflictividad armada global, veréis que el diálogo es total, ¿no? Básicamente, las crisis humanitarias en una gran proporción se producen en aquellos lugares donde hay inestabilidad política armada, ¿no? Luego las crisis climáticas también tienen un impacto importante, ¿no? Esta es la situación de este año. Esta es la situación de crisis humanitaria en la triple frontera Mali, Burkina Faso y Níger. La franja amarilla habla del acuerdo de paz, ¿no? Cada año, y estos son datos del número de personas desplazadas forzosamente que ahora hablaremos, ¿no? Va creciendo, y la crisis humanitaria, que es otro de los efectos de los conflictos armados, cuando hay una guerra, evidentemente las crisis humanitarias cada vez son mayores, ¿no? Por la violencia, porque la gente no puede acceder, en muchos lugares la gente es campesina o vive del campo, no pueden trabajar las tierras, no pueden recolectar, están a expensas de la comunidad internacional para que les provea alimentación, etcétera, 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 ¿no? Y esta es la fotografía de la Europa tan bonita que nos está quedando, ¿no? Hay un autor que se llama Achebe Mbebe, que él habla de la necropolítica, ¿no? Del poder, ¿no? Básicamente resumen, muy resumido y muy mal resumido, pero bueno, básicamente qué vidas importan y qué vidas no importan.
Y esto lo podemos trasladar absolutamente a todo, ¿no? Esta es la foto del Sahel. A mí, claro, es que cada vez me llama más la atención, ¿no? Esto fue 2022, pero es que si hacemos la fotografía ahora va a ser muy similar. De hecho, en Sudán acaba de haber la reunión de donantes internacionales para ver si logran conseguir el dinero que necesita para paliar por lo menos el 20% de la ayuda humanitaria que necesita el país, ¿no? Esto es Mali, ¿no? Se había conseguido solamente un 12% de la ayuda humanitaria para Mali en un año. 2022. Claro, yo ese año me fui a los datos de Ucrania. Dije, bueno, a ver qué ha pasado en Ucrania. El llamamiento que hizo la comunidad internacional para la crisis de Ucrania, en menos de 24 horas se consiguieron todos los fondos necesarios para el país. Y aquí no es un tema de juzgar la solidaridad para un lado o para la otra, me parece estupendo. Pero siempre la solidaridad va para los lados donde tenemos mayor cercanía, ¿no? Esta idea de la necropolítica, qué vidas son importantes y qué vidas no lo son tantos, ¿no? Estos son los datos de desplazamiento forzoso, y ya para ir acabando. Bueno, aquí no descubro nada nuevo, ¿no? Los datos de este año son lamentables, estos son de finales del 2023, 117 millones de personas que se han visto obligadas a desplazarse forzosamente de sus hogares viven hoy fuera de sus hogares. Significa 1 cada 69 personas del mundo está desplazada forzosamente de sus hogares, y en los últimos 12 años esto no ha hecho más que crecer, crecer y crecer, ¿vale? Dos datos importantes. El 75% de las personas refugiadas viven en países de bajos o medios ingresos. Es decir, no son países que tienen un IDH alto, no son países europeos, ¿sí? El 69% de las personas refugiadas, no desplazadas internas, porque desplazadas internas son el 100%. El 69% de las personas refugiadas que se han visto obligadas a huir de su país y buscar refugio en un tercer país están en los países de al lado. Los que huyen de Mali se van a Níger, se van a Burkina Faso, se van a Mauritania, se van a Libia, se van a Argelia, se van a Ghana, se van a Togo, se van a Beni. 7 de cada 10. Hay 3 que no. Cuando hace años, si os acordáis, en el año 2014, fue un año especialmente movido, ¿no? Porque era cuando estaba todo el conflicto en Siria y en Levante, la aparición del Estado Islámico, la cronificación de la guerra allá, la cronificación del conflicto armado en Libia, el conflicto armado en Mali, en Nigeria, en Sudán era también tremendo. Ese año, que fue un año tan duro en materia de conflictividad armada, se pasó el umbral por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial de los 50 millones de personas desplazadas por la violencia. Este dato no se pasaba desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegamos a ese dato, todo el mundo decía, esto tiene que bajar, o sea, es imposible. No puede ser que estemos en estas dinámicas, ¿no? Han pasado 10 años exactos, bueno, ni 10 porque estos datos son en 2023. Estamos en 117 millones. Bueno, y de hecho ahora mismo ya estamos en 123, porque estos son los datos del 2023, pero los primeros 5 meses del 2024 han habido también desplazamientos forzados. Estas dos gráficas hablan de número de muertos en los conflictos armados actuales, que veis cómo la gráfica va para arriba de manera imparable, hay un bajón en el 2023, pero porque son datos también intermedios, ¿vale? Y número de personas desplazadas forzosamente por la violencia en los últimos años, que es un poco la realidad que tenemos hoy. Los conflictos armados cada vez son más violentos, cada vez tienen un impacto mayor en las poblaciones que los padecen, no solamente a nivel de las personas muertas en los conflictos, sino también a nivel de las personas que se ven obligadas a huir de sus casas, ¿no? Y ese 70% de las personas que huyen de sus hogares y cambian de estado y que están en los estados de alrededor, es las personas que se le llaman las personas refugiadas. Pero la gran mayoría de la gente que ha huido de sus hogares hoy en día, de hecho el dato lo tenéis aquí, luego os pasaré la presentación, 68,3 millones de personas, de esos 117, son personas desplazadas internas, es decir, no salen de sus países. Empieza el conflicto en Cataluña y yo me refugio en Galicia, o me refugio en Madrid, o me refugio en Andalucía. No son refugiadas, están en su país. Son los propios países los que están acogiendo a estas personas que huyen de la violencia. Este es el mapa del desplazamiento interno. Es decir, el 100% de las personas desplazadas internas están en sus países y el 70% de las personas refugiadas están en los países de alrededor.
Esto también un poco para tener en consideración cuando hablamos de la solidaridad europea y estos valores que tenemos en la Unión Europea, ¿no? Estos son los datos del retorno. Claro, que te pones a hablar, vale, esta es la gráfica de crecimiento de las personas que huyen, pero ¿cuánta gente vuelve cada año? Porque a lo mejor, bueno, a lo mejor se va nivelando, ¿no? Esta es la gráfica del retorno, como veis. En picado, los últimos años un pelín arriba. Este año yo sacaba los datos el otro día, porque el informe acaba de salir hace poco, estos son datos de Naciones Unidas, ¿vale? El informe del 2023 era que 1,1 millón de personas habían regresado a sus hogares. Y cuando oyes el dato dices, hostia, bien, vamos a ver por qué han regresado a sus hogares. 4 de cada 5 personas que regresaron a sus hogares, o sea, el 80% de la gente, es decir, 800.000 personas o 900.000 de ese 1,1 millones, eran personas refugiadas de Ucrania y de Sudán. Ucrania sigue en guerra. Y Sudán, de Sudán del Sur. Y estos refugiados de Sudán del Sur no han vuelto porque su país deje de estar en guerra, sino porque ha iniciado una nueva guerra en Sudán. Y han dicho, pues para estar aquí refugiados en un nuevo conflicto armado mucho más letal, me vuelvo a casa. Son retornados que no quieren regresar, pero se han visto forzados a regresar a sus países. O sea, también para entender, ¿no?, que está bien el dato, pero claro, ¿cuál es el dato? ¿La gente vuelve porque puede volver, porque quiere volver, porque tiene condiciones de seguridad en sus casas o porque se ve forzada a volver? 5 minutos. 5 minutos, gracias, Josep. Foto del Congo. Hoy me ha gustado poner Congo. Estos son los datos de desplazamiento forzoso en el país. Congo tiene, hoy en día, bueno, estos son datos a lo mejor son datos de unos años antes, ¿no? Pero bueno, la fotografía desgraciadamente no, a nivel de números no va a cambiar mucho. En amarillo, las personas desplazadas internas que están en el Congo, es decir, no salen del país. Y la flecha son las personas que huyen del Congo a cada uno de los países. Claro, cuando ves la flecha dices, vale, hay una flecha hacia afuera, pero ¿por qué hay una flecha hacia adentro? Estas son las personas que huyen de esos conflictos armados y que se refugian en Congo. Por ejemplo, ¿os acordáis del mapa antes? República Centroafricana tiene un conflicto armado. Hay 4.000 congoleños y congoleñas que han huido a República Centroafricana para refugiarse ahí. Pero 181.000 personas de la República Centroafricana que dicen, este país no es seguro porque tenemos una guerra, me voy al Congo, que también está en guerra. La foto en Sudán del Sur, la foto en Uganda, la foto en Ruanda, la foto en Burundi. Claro, si pones Zambia, aquí no hay foto para adentro, no hay flecha, porque no hay conflicto armado. Tanzania tampoco hay flecha, porque la gente no tiene por qué huir. Pero esta es la realidad de la gran mayoría de los escenarios de conflictividad armada. Son países que expulsan personas por la violencia, pero que acogen personas. En Sudán, cuando empieza la guerra en Sudán, en abril del 2013, hay 1 millón de personas de las crisis de Sudán del Sur, del Chad, de Etiopía, de la represión de Eritrea, que se estaban refugiando en Sudán. Un país que ya tenía varios conflictos armados. Y aún así es capaz de acoger a 1 millón de personas. Aquí tendríamos que ir haciendo memoria, ¿no? ¿Cuáles son las cuotas que tenemos de acogida en la Unión Europea? Es que el Congo la supera solamente con los refugiados que vienen de República Centroafricana. El Congo a los 27 de la Unión Europea. Las cuotas que nos vamos dando. Otra cosa es que luego vayan llegando más flujos, gente que ha llegado en otros momentos, pero las cuotas del 2014, el año complicadísimo, estaban en torno a 130.000 personas, las cuotas que la Unión Europea estaba dispuesta a asumir y que tampoco se cumplieron. Hay un organismo que se llama el Consejo Noruego para los Refugiados, y con esto ya acabo, que me queda un minuto. Cada año saca el informe de las crisis más desatendidas del mundo en materia de desplazamiento forzoso. Ahí también tenéis el link, podéis entrar y verlo, ¿no? Yo esta mañana estaba preparando un poco la presentación y digo, vale, este dato es del 2021, voy a actualizar el dato para ver si ha cambiado, ¿no? En el año 2021, las 10 crisis de desplazamiento forzoso más desatendidas ¿qué implica? No hay dinero para apoyar la crisis, falta de atención en los medios de comunicación, no aparecen en ningún lado, cuando aparecen poco y mal, y falta de iniciativas políticas y diplomáticas internacionales para resolver la crisis. En el año 2021, todas las crisis desatendidas a nivel global, todas en el continente africano, todas. Yo he mirado este año, a ver qué pasó en el año 2023. Todas las crisis, menos Honduras, en el continente africano. Y volvemos a la necropolítica. Si os acordáis, en el año 2014, que mucha gente solicitábamos, volvemos a acollir,
queremos abrir las fronteras, podemos hacerlo. La Unión Europea, que decía es imposible activar la normativa, ¿no? La Directiva de Protección Temporal. Y os acordáis del ERQR, que no se puede, que no se puede, que no se puede. Hasta que llega Ucrania. Cuando llegó Ucrania sí se pudo. En menos de 24 horas, la Unión Europea activó la Directiva de Protección Temporal, que ha permitido, por suerte, acoger a las personas ucranianas en la Unión Europea en menos de 24 horas. Pero antes no se podía. Estos son, la otra foto es lo que significaba el Mediterráneo durante todos esos años, ¿no? El lugar con mayor muertes de personas migrantes a nivel global, ¿no? Yo, para cerrar ya, y como soy canario, me he ido al informe de Caminando Fronteras a ver cuáles eran los datos de los últimos 5 meses de este año, enero a mayo. Estos son los números. Y está también ahí el informe por si queréis entrar, ¿no? 5.000 víctimas mortales de personas migrantes en las diferentes rutas hacia España. La ruta del Mediterráneo, la ruta de Gibraltar y la ruta de las Islas Canarias. 33 personas al día mueren tratando de cruzar estas rutas para llegar a España, de las cuales 4.808 mueren en la ruta canaria, que es la ruta que tiene más víctimas mortales ahora mismo a nivel global, ¿no? Abajo el gráfico, en rojo, los datos de esas muertes que se producían en el mismo mes del año pasado. Y en rosado, los datos de esas muertes que se han producido en enero, en febrero, en marzo y en abril y en mayo del 2024. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y espero haber dibujado un poquito estos efectos que suceden a nivel del continente africano. Bueno, muchas gracias, Iván. Aunque hay alguna... tenemos un cuartito de hora, hemos quedado para entrar en diálogo. Si alguien tiene ganas de dialogar, que nos ha quedado... Bueno, tenemos uno. Vale. Sí, hola, buena tarde. Con ánimo de debatir, en principio, yo de entrada hay un recordatorio que creo que no has hecho, pero que es importante hacer. La conferencia de Berlín en la segunda mitad del siglo XIX, que de una manera claramente colonial establece unas fronteras que no reflejan realidades nacionales. Ahí hay un origen también, ¿no? Me parece importante, ¿no? Muy importante también que nos hayas ilustrado, porque parece que aquí solo hay la guerra de Ucrania y la de Gaza, pues los 36 conflictos armados que hay en el mundo. Qué curioso que la mitad estén en África, ¿no? Que en estos momentos es donde se concentran los mayores intereses de expolio de recursos, ¿no? También importante que hables del lobby de armas, ¿no? Que es un negocio que, bueno, es el primero del mundo, que no le afectó ni a la crisis del 2008. Yo añadiría el invento de las guerras interminables, ¿no? Que hacen que puedas seguir vendiendo, ¿no? El tema del origen interno, seguro que siempre hay un origen interno, ¿no? Pero también es evidente que hay intereses externos que influyen, que has ido comentando tú, de diversas potencias, y eso también tiene una influencia, ¿no? Importante, ¿no? El tema de Níger, yo lo enfocaría también de una manera. Cuando tú comentas que es extraño que la población dé soporte a este golpe de Estado, yo creo en primer lugar democracias no hay en África, en el sentido que son gobiernos títeres. Y si sale uno que no es títere, lo liquidan, ¿no? Pero lo que pasa ahí también es que el uranio, Francia se lleva todo el uranio. Entonces, para que los franceses tengan luz de centrales nucleares 24 horas del día, y el 90% de la población de Níger no tiene electricidad. Tal vez por eso están dando soporte a esto, ¿no? Lo que pasa es que indirectamente supongo que eso también puede favorecer, como dices tú, a Wagner y a intereses rusos, ¿no? O sea, siempre están colonizados de una manera o de otra, ¿no? Y en principio, bueno, no sé, comentabas lo de la ONU, eso es importante, pero eso ya lo dijo Gaddafi. ¿Lo de qué? ¿Lo de qué? El tema de la ONU, ya lo dijo Gaddafi en una sesión de la ONU, que mientras haya 5 países con derecho de veto, la ONU no puede funcionar, ¿no? No sé si lo liquidaron por eso, ¿no? Y bueno, son reflexiones para generar debate, ¿eh? Pero sí, muchas gracias. Sí. Bueno. ¿Alguna altra pregunta de veritat, sisplau? Hola, Iván. Hola. Bueno, ¿me escuchas? Bueno, o sea, yo ahora te contesto algunas cosas, pero si quieres recuperamos. No, tira algo. No, recuperamos. Continuamos y luego sí. Bueno, muchas gracias. Y bueno, también, bueno, me gustó, pero pienso que cuando estaba mencionado las fuerzas que estaban en el Sahel, olvidaste a los Estados Unidos, que ellos también, bueno, lo dijiste más tarde, que
que se fueron, pero que este es una de las fuerzas que ha estado allí usando sus drones para matar a algunas personas, ¿no? Durante mucho ese tiempo. Y bueno, también la parte de la Unión Europea con Emeti, ¿no? En Sudán, que a mí me gustaría que aclarase un poco, ¿no? El pequeño aporte o apoyo, ¿no? Digamos, económico de la que ha beneficiado el criminal de guerra Emeti, ¿no? Por parte de la Unión Europea. Muchas gracias. Gracias, Dago. Sí, o sea, yo puedo contestar, pero también la idea es debatir, ¿no? y comentar cosillas, ¿no? A ver, o sea, coincido contigo, ¿no? O sea, por eso también empezaba la sesión pidiendo disculpas porque hay cosas que voy a pasar de puntillas, ¿no? Porque evidentemente en 40 minutos, una hora, es imposible tratar todos los temas en profundidad, ¿no? Pero claro, ¿no? Las injerencias externas, todo el tema de la colonización, el continente africano, evidentemente siguen lastrando, ¿no? A un continente que hay que recordar, ¿no? La gran mayoría de los países del continente africano se independizan en la década de los 60-70, ¿no? Principalmente en los 60, 70 algunos. Sudáfrica, por ejemplo, obtiene la independencia real, ¿no? De la caída del apartheid, lo que podría significar la independencia en 1994. Por lo tanto, hay un elemento que yo creo que es importante destacar y es, son estados muy jóvenes. Yo creo que en África no se produce violencia o inestabilidad por los pueblos africanos, sino que se produce violencia e inestabilidad porque las transiciones políticas en África, en América Latina, en Europa, en cualquier lugar del mundo, siempre son complejas y evidentemente requieren cambios importantes, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo, a mí hay un autor que me parece muy interesante, porque claro, las personas que trabajamos en temas de estudios africanos, y bueno, aquí en la sala hay varias compañeras que trabajan también sobre lo mismo, normalmente nos solemos encontrar también con esta idea, ¿no? De que en África nada funciona, ¿no? En África nada funciona. Y no funciona nada para los países occidentales, ¿no? Como bien comenta el compañero, porque la incapacidad de los gobiernos africanos para que eso funcione, ¿no? Omitiendo cuáles son las responsabilidades occidentales en que las cosas vayan como vayan en el continente africano, ¿no? Pero, claro, si nos ponemos a mirar a nuestra propia historia en Europa, que a veces se nos olvida un poquito, ¿cómo se construye el Estado en Europa? Ya habéis leído a Charles Tilly, pero la idea de la guerra construye al Estado tanto como el Estado construye la guerra o hace la guerra, ¿no? En Europa estuvimos 400 años en guerra para la construcción del Estado moderno beberiano que tenemos hoy en día. En el continente africano llevan 80 años de independencia y evidentemente se sigue construyendo una forma de Estado impuesta y por lo tanto que genera muchas dudas y muchas dificultades para ponerla en marcha, ¿no? Y yo creo que también es una de las razones, evidentemente, ¿no? Las injerencias occidentales para poder explicar cualquier situación que se dé en el continente africano, ¿no? Pero para mí eso no quita que los actores africanos tengan agencia. Y yo creo que también al tener agencia también tienen responsabilidades los actores africanos, ¿no? Porque yo no me creo, o sea, yo no estoy en esa idea, ¿no? de esa idea de la tutela, ¿no? Que a veces se les suele dar a los actores africanos, no son incapaces de gobernarse, ¿no? O necesitan intervenciones externas para controlar, ¿no? Siempre se les trata como niños pequeños, ¿no? O la comunidad internacional y los discursos de los medios de comunicación es situarlos ahí, ¿no? Y yo creo que no es así, ¿no? Igual que tienen capacidad para gobernarse y para actuar, tienen responsabilidad en lo que sucede en el territorio africano. Que Francia, que Estados Unidos, que la Unión Europea son responsables en una parte importante de lo que ha sucedido en el Sahel, completamente de acuerdo. Que los gobiernos de Níger, de Chad y de Burkina Faso y las élites político-militares y económicas de esos países también tienen responsabilidades, también, ¿no? Porque si no, yo creo que siempre entramos en la misma dinámica, ¿no? De restarle la agencia a los actores africanos. No tienen agencia para nada, no tienen agencia para pensar, para actuar, siempre son movidos por intereses externos y es como, hostia, pues, ¿no? También tienen agencia para actuar, para pensar, para tomar decisiones, para movilizarse. A veces para intereses en base al bien común y otras veces para intereses que tienen que ver con los mismos intereses que tienen las élites en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Y que es la avaricia, que es la codicia y que es la lucha contra el bien común, ¿no? O sea, yo no sé, por ahí dejar esa parte, ¿no? Y lo que dice Dago, claro, eso es un temazo, ¿no? Dago nombra a Emeti, no sé si lo conocéis, pero Emeti es el líder del grupo paramilitar de la Rapid Support Force en Sudán, ¿vale? Para ubicaros muy rápidamente, esto es uno de los actores que está en guerra con el gobierno de Sudán, bueno, con las Fuerzas Armadas, porque en Sudán el gobierno era una junta militar que estaba compuesta por las Fuerzas Armadas y por el grupo paramilitar, y cuando se rompe esa junta militar empiezan los dos a pelear entre sí, ¿vale?
Este grupo paramilitar se le conoció en el año 2003 como las milicias Janjaweed, que fue las que el régimen de Omar al-Bashir envió a Darfur para acabar con la rebelión darfurí, ¿vale? Y luego se integraron dentro del ejército como un grupo paramilitar aliado. O sea, pero la integración nunca fue completa, ¿vale? Estas fuerzas paramilitares eran las fuerzas de élite y de choque del gobierno de Sudán. De hecho, en la guerra en Libia, Sudán apoya a uno de los dos gobiernos en Libia enviando estas fuerzas paramilitares a Libia. Hace lo propio también con la crisis en Yemen, envía también estas fuerzas paramilitares para combatir en Yemen. No envía el ejército, envía estas fuerzas paramilitares. Y la Unión Europea, en esta lógica de la contención de la migración y de los pactos de la vergüenza que ha hecho la Unión Europea en muchos lugares del mundo, ¿no? En Sudán, por ejemplo, también ha dado dinero la Unión Europea para controlar la frontera sudanesa de la migración que venía de Sudán del Sur, sobre todo de Etiopía y sobre todo de Eritrea, ¿no? Y este dinero, no sé si te estás refiriendo a eso de manera concreta, Dagó, en gran parte era gestionado por la Rapid Support Force, que era quien controla la frontera con Libia y la frontera con Egipto. O sea, eso lo denunciamos hace, no sé si fue hace 10 años, 8 años, que fue cuando surge la noticia, no aparecía en ningún lado, eran 100 millones iniciales que la Unión Europea había enviado a Sudán para contener la migración, y claro, cuando veías el actor decías, ostras, es que este actor, algunos de los líderes de este actor, están acusados por la Corte Penal Internacional de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad en Darfur. Ojo. Y eran uno de los actores que la Unión Europea tenía para contener. Lo que pasa es que es todo muy opaco. Al final hemos estado investigando, buscando información tal, y es todo muy opaco, ¿no? Pero sí han habido algunas declaraciones y ese dinero ha llegado y la Unión Europea lo niega, pero bueno, quien controla, quien conozca Sudán sabe que quien controla la frontera norte del país son la Rapid Support Force, ¿no? Por tanto, quien controla los flujos migratorios en el país es este movimiento paramilitar, ahora causante también de crímenes de guerra, la guerra actual, pero anteriormente en busca y captura a algunos de sus líderes por la Corte Penal Internacional, ¿no? Así que ganando amigos, ¿no? La Unión Europea, ¿no? Yo creo que a mí me parece interesante, y eso que comentabas también, ¿no? Al final, lo que está sucediendo en Gaza, lo que está sucediendo en Ucrania, lo que está sucediendo en el continente africano y el papel de la Unión Europea y de diferentes actores, ¿no? Y esta doble vara de medir, que es insoportable cada vez más, ¿no? Tragar con esto, va a generar un precedente importante. Porque ese papel de la Unión Africana, ese papel de, yo no diría tanto de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas yo creo que está jugando el papel que debe jugar con las limitaciones que tiene por el Consejo de Seguridad, no se puede hacer más ahí, evidentemente, pero de la Unión Europea, de Estados Unidos y de otros actores, o sea, yo creo que va a marcar un antes y un después en la respuesta a diferentes crisis globales, porque han perdido una capacidad brutal de legitimidad para poder imponer paz o para poder imponer respeto a los derechos humanos a nivel internacional, ¿no? Hacer el ejercicio, iros a la página de la Unión Europea y buscáis una página que se llama UN Sanctions, sanciones de la Unión Europea, y buscar cuántas sanciones ha puesto la Unión Europea a Rusia por la guerra en Ucrania. A mí me salieron el otro día, creo, cerca de 60 y pico paquetes de sanciones diferentes por la guerra en Ucrania. Sanciones que tienen que ver con embargos de armas, con congelación de activos, con, bueno, todas las sanciones que más o menos vamos conociendo. El dato no me lo sé ahora, no sé si pero una brutalidad. Hacer el mismo ejercicio y poner sanciones de la Unión Europea contra Israel. Es un erial, cero. Cero. Bueno, tenim un minut. Queda alguna pregunta més? Sí. Una pregunta però ràpida, si et plau. Gracias por todo ese mapa tan difícil y tan complejo. Solo quería hacer una nota cuando has hablado de Ruanda, que has dado, como es tan complejo, has dado datos desde el 94, que la invasión hacia el Zaire en aquel momento era debida a la persecución de los genocidas que habían perpetrado. Como el tema es tan complejo, solamente decirte que hay algunas organizaciones que hemos investigado y que, bueno, esto se remonta mucho más antiguo, sí, y que el FPR de Kagame no es tan inocente como parece en esa persecución, sino que luego pues consiguió todo lo que consiguió, de muertos, millones, a los desplazados, y la importancia de toda la extracción minera del este del Congo y de cómo eso repercute en Ruanda, que es el más grande exportador de coltán cuando no tiene
y al mismo tiempo que se está vendiendo a la Unión Europea y a todos como el gran protector de los derechos humanos, de las mujeres, cuando sabemos que es todo lo contrario y que solamente es flores para su alfombra, ¿no? Para perpetuar y no ser juzgado, como tiene pues una querella aquí en España para ser juzgado, y mientras esté en el poder pues no puede ser perseguido. Total. Aportar esta parte. Sí. No, y te agradezco un montón la anotación, porque es que es eso, ¿no? Por eso siempre pido disculpas, porque voy de perfil diciendo algunos datos, pero evidentemente todo hay que explicarlo bien, ¿no? De hecho, parte de mi tesis doctoral es esa, ¿no? Es sobre Uganda. Y claro, y evidentemente no puedes entender Ruanda sin entender Uganda y sin entender lo que sucede en el Congo, Sudán del Sur y demás, ¿no? Y nada, toda la razón, ¿no? De hecho, en el 94 empieza como la última crisis, pero esto viene del 56, hay un montón de elementos que están ahí, ¿no? Y es parte de la complejidad de explicar África, ¿no? Porque como se ha explicado tan poquito y tan mal, ¿no? Cada vez que tienes que explicar algo es como, ostras, ¿desde dónde empiezo, no? En 40 minutos... Y claro, y es un poco, ¿no? la tarea que tenemos que hacer, ¿no? Y evidentemente, ¿no? Hay una parte de responsabilidad brutal, ¿no? De los genocidios, de las milicias Interahamwe en Ruanda, y hay una parte de responsabilidad brutal también de Paul Kagame, ¿no? Como genocida y también como un actor de guerra brutal, ¿no? De hecho, parte de las guerras en el este de la República del Congo no se explican sin la participación de Ruanda, ¿no? El M23 y otros grupos armados de origen tutsi ruandés que están haciendo los efectos en la región, ¿no? Y lo que comentas también, ¿no? De ese lavado de cara, ¿no? De Kagame y el papel de las mujeres por ser la democracia que tiene más representación parlamentaria de mujeres. De las tuyas tienes a Celia Murias, que es especialista en movimientos de mujeres en el continente africano, que seguramente lo podría explicar mejor que yo, aunque estaban fuera de tiempo, pero totalmente de acuerdo, ¿no? Al final es un lavado de cara. Sí. Yo, para cerrar, yo me quedaría con esto, ¿no? Cuando hablemos de África, ¿no? Tratemos de entender que es complejo todo lo que sucede en el continente africano y que necesitamos entender mucho más de raíz, ¿no? Para poder realmente salir de esta simplificación, ¿no? Y de estas lecturas tan reduccionistas que no ayudan a explicar nada, ¿no? y que básicamente están construidas en base a prejuicios y en base a ideas occidentales eminentemente, muchas de ellas racistas, y que es muy complejo explicar lo que sucede en el continente africano, y que, bueno, que es una labor importante que nos toca a todas. Y en Africalle, entre otros espacios, tratábamos de explicar eso. Bueno, doncs moltes gràcies a tots per la vostra presència, i d'aquí un quartet d'hora, aquí que fem el canvi de tot, o una volteta, fer un pipí i tornar cap aquí. Fins ara.